Bienvenidos al tutorial de resumen, una estrategia de la Oficina de Desarrollo Académico para el Sistema de Acompañamiento al Estudiante desde el programa Lectura y Escritura en las Unidades Tecnológicas de Santander, LEES UTS. Como la imagen lo muestra, el resumen es un género muy importante en los procesos de enseñanza. Por eso, es bueno tener en cuenta estas 4 ideas claves para entender el resumen. Una primera idea es que, como ya se dijo, es un género discursivo muy usado en la academia, porque con el mismo se busca organizar de manera lógica las ideas más importantes que provienen de un documento base, ya sea escrito, verbal o icónico. Tiene algunas particularidades, entre ellas la objetividad, porque es importante respetar las ideas originales del autor del texto base. La precisión, porque se debe usar enunciados breves y concisos. Y la flexibilidad, debido a que este texto plantea la posibilidad de producir diversos tipos de resumen, dependiendo de la originalidad y estilo del redactor. Otra idea muy importante es que una vez elaborado el resumen, su extensión debe ser de más o menos el 25% del texto base y que puede ser un texto continuo o discontinuo. Continuo porque se puede hacer sin subdivisiones, sin subtítulos, pero también se puede hacer como un texto discontinuo. Es decir, yo puedo hacer un resumen a través de un mapa de ideas, de un mapa conceptual o de un cuadro sinóptico, por ejemplo. Según la Universidad Sergio Arboleda o González 2012, el resumen tiene unas subdivisiones. Entre ellas está el abstract, que es un texto que se usa para presentar artículos publicados en revistas especializadas. También se debe usar un abstract en las tesis y en las ponencias. ¿Qué debe contener un abstract? Debe tener los objetivos de la investigación, la metodología, los conceptos básicos, se pueden plantear algunos datos de los resultados de la investigación y debe tener las conclusiones del estudio, algunas conclusiones del estudio eh, o de la ponencia o de la tesis, por ejemplo. Su extensión usualmente se plantea en un párrafo que debe tener entre 150 a 400 palabras. Debe ir en el idioma original del documento y en inglés, y últimamente se está usando también hacer los abstracts en portugués. Y al final de ese abstract siempre debe tener las palabras clave o las keywords en inglés. Voy ahora a mostrarles un ejemplo de abstract. Entonces, aquí pueden notar en este ejemplo dónde está el abstract, ¿cierto? Se usa doble columna, entonces en un lado pues se plantea en el idioma original, en este caso en español, y en la otra columna en inglés, y al final las palabras clave o las keywords en inglés. Y aquí están las partes o algunas partes del abstract, como el objetivo, ¿cierto? La metodología usada en ese estudio, la población o los instrumentos, los resultados, algunos resultados, y también está aquí pues las palabras clave o las keywords. Bueno, continuando con las clases de resumen, vamos con la síntesis analítica. Bueno, la síntesis analítica es un texto en el cual, además del resumen, el autor plantea los puntos de vista sobre ese texto base, conservando siempre la línea del texto original.
Voy a mostrarles también un ejemplo de síntesis analítica para que se tenga idea de esta clase de resumen. Bueno, en este caso está el texto base que se llama Obstáculos para cumplir con la tarea del autor Fernando Vázquez Rodríguez, y luego viene el ejemplo de la síntesis analítica, que está pues el título, el autor. Si se quiere, pues se puede usar una figura para ilustrar el texto. Y luego viene el resumen. En este caso se hizo primero el resumen, ¿sí? Y al final, como ustedes pueden notar aquí, está el punto de vista del autor del resumen, ¿cierto? Aquí lo pueden notar. Debo mencionar que es innegable la validez de los argumentos y luego sustentar ese punto de vista del resumen. Eso es la síntesis analítica. Y luego la bibliografía. Continuando, entonces vamos con algunas estrategias para la producción del resumen. Es importante para escribir un resumen primero una lectura cuidadosa del texto base, el uso de las macroreglas de un autor que se llama Van Dyck, que las plantea en 1977, que son omitir, generalizar y reconstruir. Luego textualizar, ¿cierto? Hacer el esbozo de cómo hacer el resumen. Y al final, pues hacer este paso tan importante que es revisar y editar el texto. La estructura del resumen, pues es importante. Este es un planteamiento de la Universidad Sergio Arboleda en el 2012. Tener un encabezamiento, ¿cierto? Donde se enuncia o se plantea el título del autor, y si se quiere, pues se ilustra con una figura. La introducción es una parte muy importante donde se ubica al lector, se hace mención al autor y al texto base que le da origen al resumen. Luego viene el desarrollo, donde se plantea el cuerpo del resumen a partir de una textualización o de un borrador y se construye pues el nuevo escrito. Una conclusión donde en este apartado se concluye o se cierra el escrito. Y luego la bibliografía, de acuerdo a las normas que pida el docente, por ejemplo. En este caso, pues hay que tener en cuenta las normas APA séptima edición. Algunas orientaciones, entonces, nuevamente para hacer el resumen, como ya se dijo, ya un poquito más claras. Leer cuidadosamente el texto base, resaltando las ideas o haciendo una glosa a los márgenes del texto base, pues para orientarnos. Usar las macroreglas, omitir los detalles que no son tan importantes, ¿cierto? Que son los datos irrelevantes. Luego generalizar, es decir, integrar los conceptos pequeños en otros más amplios. Y reconstruir una nueva versión del texto base, incluyendo solo lo esencial. Luego hacer la revisión y edición para corregir todas esas cosas que debemos corregir cuando se producen o se plantea un texto. Mirar si se usó conectores, revisar la ortografía literal, puntual y acentual, mirar el uso del lenguaje y, por supuesto, pues revisar el uso de las normas APA. Y luego usar una rúbrica o rejilla para que se autoevalúe, se coevalúe si se va a trabajar en pares la evaluación, y para hacer una evaluación también de ese resumen. Y pues tener una revisión final de ese resumen. Voy a presentarles otro ejemplo, el ejemplo del resumen. En este caso, pues tenemos dos ejemplos, uno de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías y otro de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales.
Entonces, en este caso, este resumen es de un texto base que se llama ¿Qué son los gastos hormiga y cómo evitarlos? eh, Cómo esto puede ayudar a la economía. Este es el texto base, ¿cierto? Y luego pues si viene el resumen de ese texto. El título, ¿cierto? O encabezamiento. Aquí se usó una figura para ilustrarlo. Luego viene el resumen, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues, eh, digamos que orientar hacer como una introducción, orientar al lector, plantear el cuerpo y luego pues hacer la conclusión. Y luego pues la bibliografía teniendo en cuenta las normas APA. Y otro ejemplo de la Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías con el texto base por qué estudiar una carrera técnica o tecnológica y pues las razones de la misma. Entonces está el texto base y luego viene el resumen hecho por el estudiante, el encabezamiento, una figura para ilustrar que no es obligatoria. En esta manera, pues en este momento pues se usó en esta edición o en esta presentación, pero pues se puede obviar la figura. Luego presentar, iniciar pues el resumen, iniciar con la introducción de ese texto, eh, plantear el cuerpo y cerrar, ¿cierto? Ese resumen y plantear la bibliografía. Y otra de los aspectos muy importantes es que se debe usar, en este caso, una rejilla o una rúbrica que nos sirva para, ¿no? Para autoevaluar en primera instancia el trabajo, que el estudiante autoevalúe o que evalúe, por ejemplo, el trabajo de un compañero. En este caso, pues la rejilla tiene unos criterios de acuerdo a las partes del documento y aquí están unos niveles y hay un puntaje de acuerdo a cómo se noten esos niveles en el texto. Pues al final se puede hacer una sumatoria y ahí hay una idea de cómo está el trabajo, del resumen. O una rúbrica, para aquellos que de pronto les parezca como mejor idea trabajar una rúbrica. Entonces lo mismo, hay unos niveles o descriptores eh, y hay un rango de calificación. Entonces aquí pues se describe más o menos eh, digamos el texto de acuerdo a esos niveles. Pues aquí también está para autoevaluarse o para evaluar ese resumen, de acuerdo a a la decisión que se tome, cuál de las dos opciones les parece pues más pertinente. Y finalmente pues están las referencias de donde se ha sacado el trabajo de este tutorial y los créditos del mismo. Es un material producido para el programa LES UTS. Muchas gracias.